Jesús Silva Herzog nace en San Luis Potosí en 1892 y muere en la Ciudad de México en 1985. Pocas figuras como él en México en el siglo XX lograron organizar su vida en función de virtudes fundamentales como los de la firmeza, la honradez, la valentía y la gran pasión intelectual. Además de ello, y esto hace de él un caso excepcional dentro del mausoleo de gigantes del que forma parte, de gigantes mexicanos y americanos del que forma parte, Jesús Silva Herzog fue prácticamente ciego durante toda su vida. Solamente llegó a lo mucho a tener el 60% de su vista cuando mejor le fue, así que fue prácticamente un hombre ciego, y con ese grado de visión fue un hombre que lo leyó también prácticamente todo. Director de uno de los proyectos intelectuales más fascinantes del continente y de España también, que es el de Cuadernos Americanos. El programa de hoy vamos a dedicarlo a conocer las evocaciones de don Jesús Silva Herzog. Esto es Plaza de Armas, quédese con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otro programa de Plaza de Armas. Estos son las evocaciones requeridas de Jesús Silva Herzog. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, tengo mucho gusto en presentar a nuestros invitados. Alberto Enríquez Perea, quien nos acompañó para hablar de otro gigante, que fue José Vasconcelos. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mael? Muy buenos días. Alberto es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y un hombre también dedicado a la investigación de la edición de grandes figuras como Alfonso Reyes, Jesús Silva Herzog, María Zambrano por otro lado, y él está a cargo de la edición de las obras completas de Silva Herzog en el Colegio Nacional. En el Colegio Nacional. Entre otras, ¿verdad? Porque ahora hablaremos de otros proyectos que están en marcha. También nos acompaña Marcos Tonatiuh Águila. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Marcos es profesor en el, a ver si le digo bien, Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Correcto. Aquí en la Ciudad de México. Tenemos pues las dos perspectivas, la perspectiva de la trayectoria intelectual y política y la parte, digamos, de el vector económico de Jesús Silva Herzog, que don Jesús pues fue uno de los pilares de la economía mexicana junto con Cosío Villegas más o menos, ¿no? Bueno, ambos se reclaman fundadores de la Escuela de Economía que conocemos hoy como Facultad de Economía de la UNAM. Aunque en realidad parece más sólida la interpretación de don Jesús, que dice que en una ocasión en la ciudad de Tasco se reunieron tres conocedores de la situación económica de México y que reclamaban la necesidad de economistas formados. No existía una escuela, y allí, por allí de 1928, en noviembre de 1928, en Tasco, en una reunión, decidieron Mesa Andraca, que fue más bien un promotor de la agricultura en México, y don Jesús, junto con un personaje que en este momento no viene a la cabeza, la convicción de iniciar una escuela de economía para proveer de los cuadros necesarios para el proyecto revolucionario, cosa que no se concretó sino más tarde. Sí, pero lo que dice Marcos es importante, porque no hay que olvidar que estamos en plena etapa de lo que se ha llamado el desarrollo ya y la parte de la estabilización de México. En 1917 termina, digamos, como un dato importante, la lucha armada, y con ello empieza una nueva era, con la Constitución de 1917. De 1917 a 1928, pues hay 11 años, no tan tranquilos, ¿no? Está el asesinato de Carranza, el gobierno de Obregón y Calles, el asesinato también de Obregón, hay todavía movimientos muy importantes como el de la Huertista, ¿verdad?, el escobarista, etcétera.
Entonces, todavía no hay una tranquilidad en el país y se necesita al mismo tiempo también, y esto es lo importante de esta generación, que viene desde la época de Vasconcelos, con el propio Vasconcelos, Pellicer, Eduardo Villaseñor, Daniel Cosío Villegas, Samuel Ramos, ¿no? De que sí están viendo de que ha pasado ya la época violenta y que se necesita la construcción ya de un país sólido en todos los sentidos. Entonces, bueno, se empiezan a crear instituciones económicas. Marcos ya nos dirá sobre este aspecto, pero que justamente don Jesús y otro grupo de mexicanos están preocupados, primero por la cuestión de instituciones económicas, y después, bueno, también crear profesionistas, porque hace falta, ¿no? Y este es lo importante de don Jesús y esta generación, de que van formando, son formadores de instituciones, a diferencia de hoy que son destructores de instituciones, ¿sí? Están creando, viendo la necesidad de qué se requiere el país, qué es lo que se necesita y urge, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo también, así como decía Marcos, de las reuniones pequeñas en un lugar determinado donde se empezaba a hacer análisis económico y empezaron las estadísticas. Don Jesús es pionero de las estadísticas, ¿no? Entonces, si uno ve de esa manera, de la necesidad del país de salir adelante por esta época tan violenta, tan dura de la Revolución Mexicana, y además las secuelas que hubo, bueno, se va todavía a comprender la importancia de estos hombres que estaban viendo, por un lado el país y por otro lado de ver qué crear para seguir adelante, ¿no? Hay y esto lo comenté en un programa que realizamos sobre el Ateneo de la Juventud, con un nuevo grupo de jóvenes que organizaron un ciclo de conferencias. Recuerdo ahí en la correspondencia entre Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, hay una carta hermosa por el nervio que se ve que tenía Cosío Villegas, y le dice a Reyes, usted y yo no somos iguales. Se refería en términos generacionales, porque claro, dice, a nosotros tenemos el peso de la revolución y de qué vamos a hacer con ella. Así es. Y por eso el nervio también de Cosío Villegas para crear instituciones, tal como lo hizo don Jesús, ¿no? Así es. Él cuenta en sus memorias que porque también debe saber que Jesús Silva Gerso fue revolucionario de pies a cabeza, y además, quizá lo más difícil, que creo que lo menciona en sus memorias, fue revolucionario ya en el gobierno, que es un poco el gran problema, ¿no? Cómo mantener, digamos, es un gran salto. Un cuadro de principios fundamentales, hecho gobierno, cómo mantener la claridad de esos principios. Y cuenta sus memorias que él se hizo de izquierda con Eulalio Gutiérrez, en la Convención de Aguascalientes en 1914, que sepanse también que fue el gran historiador de la Revolución Mexicana, con su breve historia de la Revolución Mexicana. Yo quisiera regresar al punto de las pequeñas reuniones, y sobre todo a esta noción de que había que construir instituciones a partir de situaciones muy modestas. Sí, ¿no? Así es. Entonces había que trabajar sobre las rodillas, y en el caso particular de la construcción de una base económica, porque cualquier economista sabe que no se puede hacer economía sin números, y resulta que después de la revolución casi no había números, a diferencia del porfiriato, que había tenido el tiempo suficiente para construir una estadística sólida. Por ejemplo, los censos ya hacia el final del porfiriato que son obras estatales complejas, están muy bien hechos, muy bien llevados, pero los censos se van a la basura con la revolución. Y entonces Jesús Silva Gerso, como otra pléyade de digamos economistas en ciernes, o gente que ve que el desarrollo económico de México depende de la construcción también de instrumentos, inician este proceso de elaboración de estadísticas, tan sencillo como eso. Y después de que se necesitan los números, se necesita quien los logre interpretar seriamente. Por ejemplo, quien pueda ver de una serie histórica la proyección posible, la potencialidad, y entonces sí poderse referir a cifras viejas, por ejemplo las de los censos porfirianos, y digamos plantearse cambios estructurales, que me parece que es una de las venas que recorren en el mismo sentido que tú planteabas como un verdadero revolucionario,
es que el que no solamente hace discursos que llegan a pegarle al alma, sino el que construye instituciones que sostengan una política de transformación profunda de la sociedad, ¿no? Sí. Y siguiendo lo que dice nuestro amigo, bueno, justamente después de eso hay que crear también escuelas, ¿sí? O sea, necesitamos jóvenes, necesitamos gente que interprete los números. Bueno, entonces hay que crear escuelas, y las escuelas hay que darle los instrumentos, ¿sí? Hay que poner bibliotecas, y justamente don Jesús va a crear el Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM, ¿sí? Va a crear una revista económica, van a crear o van a ser uno de los pioneros de la creación nada menos de la gran institución por antonomasia, que es el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Él también estuvo en la creación de ese proyecto. Así es. Con todos estos que hemos citado, sí, Mesa Andraca, Villaseñor, Daniel Cosio Villegas, Gonzalo N. Robles. Exactamente, sí, de que, bueno, se necesita también bibliografía, Reyes, ¿no? Y no se nos olvide que justamente en esas instituciones de las que habla Marcos, está, por ejemplo, los archivos económicos, cuando fue bibliotecario en la biblioteca de la Secretaría de Hacienda, de crear justamente estas herramientas. Se necesitan material, claro, ¿verdad? Y cuando está en ferrocarriles, la pequeña biblioteca económica, ¿sí? Entonces, no nada más es, como dirías, no nada más decir, bueno, vamos a crear una institución, sino, bueno, vamos a crearla, pero también vamos a darle las bases, vamos a ponerle los cimientos necesarios, la estructura necesaria para que funcione, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante, ¿no? Porque no solamente se crea el edificio, sino que lo ponen muy bonito y lo dejan, y además funciona y ha funcionado, ¿no? Que eso es otra de las maravillas, de que nos sorprende que a distancia de tantos años está Fondo de Cultura Económica, bueno, la Escuela Nacional de Economía hoy es Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas es un gran instituto, etcétera, ¿no? Que lleva su nombre, el instituto, me parece, ¿no? Sí, y hay un premio. Sí, y hay un premio, del instituto, ¿no? En fin, eso es lo importante, ¿no? Lo sorprendente de que con los elementos, digamos que se tenían a la mano, sí, ¿no? Porque son pequeñas oficinas, son 3 o 4 mesitas, pero con esa voluntad también de que hace falta al país llevarlo a niveles verdaderamente extraordinarios, ¿no? O sea, ellos nunca fueron gente mediocre, ¿no? Decir, ay, que con esto nos conformamos, sino siempre estaban viendo más allá, porque veían que México era en efecto grande, y hay grandeza, ¿no? Entonces, fueron 8 hombres de Estado todos, ¿no? Claro, sí. Porque tenían esa visión, no necesariamente porque llegaron a la presidencia. Y luego, bueno, los libros, ¿no? La publicación de libros de ellos, o sea, sus primeros libros económicos, bueno, justamente son, digamos, en ese intento de que también sean herramientas para las nuevas generaciones que están estudiando. De hecho, a mí me contó Porfirio Muñoz Ledo en la entrevista que fue con la que inició este proyecto. Él me cuenta, mi generación, dice, si hubo algún momento en el que toda América estaba, digamos, unida, por lo menos en el estrato intelectual, digamos, no dicho en términos elitistas, sino fue cuando todos en Hispanoamérica leíamos los breviarios del Fondo de Cultura Económica. Claro. Sí, la importancia del fondo. Todos estaban leyendo lo mismo. Ajá. Sí. En el terreno económico, sí, se manifiesta en la revista del Trimestre Económico, que también es una de las revistas que se mantiene hasta el día de hoy. En el caso de la Facultad de Economía, que saca la revista de Investigación Económica, y después el instituto tiene su propia revista. Hace un momento decía Alberto que la Facultad de Economía pues sigue en pie. Bueno, afortunadamente sigue en pie, pero la competencia en otro terreno sí ha ido modificando. En cierto modo se ha concentrado en instituciones privadas. Sí. Hoy día, por ejemplo, cabe destacar el caso del ITAM, en donde hay un perfil del economista que pues ha avanzado a grandes zancadas en el control del Estado en el terreno económico hoy, ¿no? Recientemente se ha publicado un trabajo de una socióloga norteamericana, Susan Sara, que destaca este contraste. Y que inicia el libro con la carta de que inicia el libro con Silva Herzog en una bien escogida sección, un fragmento, donde está la percepción de lo que Silva Herzog pensaba que debían ser un economista, comprometido seriamente con su país, ¿no?
y con la construcción de una sociedad más igualitaria. Digamos que se planteaba la economía como un servicio para la nación. Entonces no es economía en general, sino un economista profundamente nacionalista. Sí. Si no tiene sentido la economía, decía, ¿no? Estudiar economía no tiene sentido, si no es para eso. Utilizaba incluso palabras más fuertes, ¿no? Pero sí, de ahí que haya un vínculo entre la investigación económica propuesta por Silva Herzog y otros. Por ejemplo, el otro nombre importante en el terreno del inicio es Bassols, Narciso Bassols. Otro más, o como decía Daniel Cosío Villegas, que hizo importantes estudios económicos desde su paso, aunque sea fugaz, por Harvard. Entonces tenemos gente que está convencida de la necesidad de un proyecto nacionalista en terreno económico que, dicho simplemente, es un proyecto de industrialización, para el país, que después desembocaría en la idea de el proyecto de industrialización por sustitución de importaciones, pero si quieres eso lo tratamos más adelante. En todo caso, este inicio sí es fundamental, con una moral, con una visión ética de lo que se necesitaba para el país. Decíamos, se destruyen los números, hay que crear nuevos números o construirlos a partir de encuestas, de estudios de campo, y se necesita un personal de alto nivel. Por eso también, entre otros, Silva Herzog fue de los promotores, por ejemplo, desde el Banco de México, para la salida de estudiantes brillantes al extranjero, pero que llegaran a comprometerse con su país, ¿no? Como también ahora ocurre, ¿no? Que hay muchos estudiantes brillantes que van al extranjero y retornan pero con una visión completamente. Muchos herederos de grandes hombres. Así es. O sea, que llevan el mismo apellido. Y nos los damos para no meternos en problemas, pero muchos, ¿verdad?, reniegan de aquello, de lo que viene. Es dramático. Me interesa esto que mencionas de la honradez, que siempre era una de las virtudes fundamentales de Silva Herzog. Hay una parte, nos quedan como 3 minutos para el corte, entonces voy a leerlo. Dice, es con lo que acaba la parte durante el sexenio del presidente Caballero, que es Manuel Ávila Camacho, y dice: en 1955, el 13 de octubre, murió don Manuel Ávila Camacho. Al saberlo, mi concuñado, el general Luis Sierra Fernández, y yo resolvimos hacer una guardia al pie de su féretro. Supimos que su casa estaba en una finca cercana a la ciudad, denominada La Herradura. Al llegar me sorprendieron los inmensos jardines bien cultivados. Mi sorpresa aumentó al entrar en la casona, un verdadero palacio, el más grande y lujoso de todos los que había conocido en México. A la derecha y a la izquierda de la entrada, amplísimos y largos corredores alfombrados, y al frente anchurosa escalera de mármol. Lujo de burgués multimillonario. Hicimos la guardia, pero el presidente Caballero descendió de mi admiración. Maldito sistema que corrompe a los mejores hombres. Bien. Ahí la indignación que la mantuvo hasta el último día de su vida, Así ¿no? es. Bueno, no sé cómo vamos a hacer un corte. Y estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas, las evocaciones requeridas de Jesús Silva Herzog. Ahora en el corte me recordaba Alberto, que yo no lo olvidé, que él también compiló la correspondencia entre Cosío Villegas y Alfonso Reyes, de la misma manera en que compiló él la correspondencia de Alfonso Reyes, Jesús Silva Herzog, Vidas de Cultura y Pasión Mexicanas. Una edición es del Colegio de México y el Colegio de San Luis Potosí. Tengo aquí, para mostrar a la cámara, aunque después también en la edición del programa se muestra mejor, algunos de los libros. Por ejemplo, Cuadernos, el homenaje que le hace Cuadernos Americanos a Jesús Silva Herzog, que fue obra de Jesús Silva Herzog. Pero bueno, ahora hablaremos de Cuadernos Americanos, porque si hay una singularísima convergencia entre España y América, ¿verdad?, al margen del resquemor que muchas veces, o sea, que el nacionalismo mexicano tuvo respecto a España, cuando se conjuga de manera muy fecunda, fue con este proyecto, Cuadernos Americanos, porque Cuadernos Americanos es la evolución, digamos, la transformación de España peregrina en el proyecto de Cuadernos Americanos.
afortunadísima convergencia. Tenemos aquí otro, por ejemplo, Jesús Silva Herzog, Los fundamentos del socialismo científico, Marx, Engels y Lenin, otra edición de Cuadernos Americanos, que esta colección está ya ahora bajo la responsabilidad de la UNAM, ¿verdad? Así es, sí, así es. Hablemos un poco de ese proyecto. Bueno, como tú decías, de Cuadernos Americanos es una verdadera experiencia americana. Lo que tú decías es cierto. Indudablemente que México tuvo una posición muy generosa con respecto a España. También es cierto que hubo elementos significativos, no muy importantes, que no aprobaban la llegada de los refugiados españoles en México, pero creo que en términos generales fue bien recibida y aquí se aprovechó también muy bien la llegada de los españoles, ¿no? Sí, claro. Entonces, justamente... El capital lo tradujo Wenceslao Roses, ¿no? Pues claro, Sí, sí, no, sí, bueno, y lo de Max Weber. Wenceslao Roses No fue Wenceslao, pero sí fueron españoles. Claro. ¿no? Echeverría me parece. Echeverría. Sí, eso es otra cosa también muy importante, ¿no? La cuestión de los españoles y las traducciones. Las traducciones. No solamente en materia económica, de sociología, de la historia, de la literatura, ¿no? Entonces sí se aprovechó. Y las instituciones. Por ejemplo, ya que hablamos de instituciones, justamente Alfonso Reyes es el primer y único presidente de la Casa de España en México. ¿Sí? La Casa de España en México se funda en 1938 por el general Lázaro Cárdenas como una verdadera señal de ese acercamiento y esa simpatía del pueblo de México y el gobierno de México a la República Española. Entonces empiezan a llegar los intelectuales republicanos, ¿verdad? Y empieza don Daniel, que en ese momento estaba todavía, digamos, en los inicios, a hacer conferencias, etcétera. En 1939, cuando se hace cargo don Alfonso Reyes de la Casa de España, él empieza a hacer esto que tú estás señalando, que no solamente fuera una casa de españoles, sino también una casa de mexicanos, que todavía pusiera más énfasis en esta simpatía, en esta admiración y en esta convergencia, ¿verdad?, en el pensamiento y todo. ¿Sí? En 1940 vamos a celebrar este año, los 70 años de la fundación del Colegio de México, que es obra exclusiva y solamente de don Alfonso Reyes, ¿verdad? Justamente termina esta, digamos, amalgama de la relación entre los intelectuales españoles y los intelectuales mexicanos. Las publicaciones que hay de 1938 a 1940 bajo el sello de la Casa de España en México son extraordinarias. Y la producción que va a ser después del 41 con el sello del Colegio de México también van a ser extraordinarias. Hace un momento, cuando hablábamos de la gran empresa que tiene hoy la UNAM a través de su Bibliothecorum Graecorum et Romanorum, bueno, uno de los iniciadores está justamente en la Casa de España y después en el Colegio de México, porque ahí es donde se empieza con Agustín Millares Carlo, uno de los grandes españoles, que maestro en la archivística, paleografía, etcétera, y que tanto hizo por nuestros tesoros nacionales, son de los que empiezan a incursionar. Bueno, entonces hay digamos, el ambiente propicio para aprovechar toda esta savia española, como yo la llamo. Y justamente estamos en un momento muy importante, 1942, ¿verdad? Está la Segunda Guerra Mundial, se está casi viendo el desenlace, pero también se está viendo algo muy importante, que aquí también a lo mejor Marcos nos ayuda. América Latina tiene, quizás como en ningún otro momento de su historia, un verdadero hito aquí. Puede despegar, en serio, porque tiene todos los elementos necesarios, y no es casual que justamente en la filosofía, en la literatura, se hable de este nuevo mundo, pero en serio. América cobra una vigencia extraordinaria, ¿verdad? Aquí María Zambrano, por ejemplo, que está escribiendo unos textos verdaderamente brillantes, y dice: Europa, ¿cómo se encuentra en estos momentos? En llamas, ¿verdad? Tal parece que esa Atenea, ahora abandonado, por decirlo metafóricamente, a la manera de María Zambrano, ¿verdad?, se traslada aquí a América, ¿verdad? Y aquí es donde estamos viendo todo este desarrollo de la inteligencia y sobre todo también de la inteligencia española, ¿no? Entonces, con ese sentido de unidad, porque en la idea de los fundadores de Cuadernos Americanos, y el nombre de Cuadernos Americanos se debe a Alfonso Reyes, ¿no?
es esta integración de América, pero sin dejar España. Y aquí España, no, sé que también hay esa idea muy europeísta de los españoles, ¿verdad? Y tienen toda la razón, son europeos, ¿verdad? Pero también sin América no serían, creo, lo que fueron, claro, lo que han sido. No, si lo mejor ¿sí? de la historia de España está en América. Así es, ¿no? Sí. Entonces, eso, Torres Bodet cuenta no me acuerdo en qué tomo de las memorias que era Fernando de los Ríos o Giner de los Ríos, no me acuerdo, uno de los dos, que vino, eso lo conté en el programa con Lida y Matesano sobre el exilio, que Torres Bodet, creo que era cuando Secretario de Educación, invita a una conferencia a Giner de los Ríos, y entonces le dice, antes de llevarlo al hotel, le dice Giner de los Ríos, ¿me acompaña a dar otra vuelta a la Alameda? Sí, cómo no. Entonces dan la vuelta, y entonces le dice, ¿sabe usted por qué estoy aquí en México? Y dice, sí, claro, vino usted a dar la conferencia a la que le invitó. Me dice, no, yo vine aquí a conocer el resto de la historia de España. Claro. Porque lo mejor de España está aquí. Así es. Qué bueno que mencionas que España se puede dividir, así como México se puede dividir entre cosas que marcan una dinámica y marcan otra, ¿no? Porque esta llegada de los españoles es una parte de España, y justo la parte de España que había sido derrotada, se fue derrotada ya. Entonces, interesante que coincidan, por un lado, digamos, el ascenso del franquismo, el primer franquismo allá, que es España, eso también es España, y la España con la esperanza peregrina, de la República, peregrina, luchadora, y que empate con la revolución. Claro, el antítesis que se está, o sea, que deja, allá está la dictadura. Sí, y acá está el cardenismo. Claro. Que es el cardenismo de los proyectos económicos y de los proyectos sociales, en los cuales, digamos, Silva Herzog es uno de los generales, ¿no? Sí, es una feliz coincidencia de todo esto, ¿no? Sí, entonces, claro, cuando sale Cuadernos Americanos, pues es el gran acontecimiento, ¿no? Las comidas fue que 41, 42, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Es el gran acontecimiento, incluso el primer número sale en enero, si no mal recuerdo. Sí. Y justamente es la reunión de los intelectuales mexicanos y españoles, y luego empiezan a incorporar a grandes figuras en la revista, ¿no? Y luego no se nos olvide también que Cuadernos Americanos tiene libros, ¿sí? También publica libros, y justamente entre las ediciones de Cuadernos Americanos está una obra por excelencia de Octavio Paz. ¿Cuál fue? El laberinto de la soledad. La edita, no sabía. Cuadernos Americanos es la primera, claro, que edita El laberinto de la soledad. Sí, ¿no? Entonces, hay una historia verdaderamente extraordinaria, ¿no? En Cuadernos Americanos, digamos, de aglutinar justamente todas las cabezas de América, ¿verdad? Y con una cosa que hoy a lo mejor nos parecerá sorprendente: México no necesitó ni lo buscó, pero sí era líder. Y era líder porque era una cosa natural, estaban los mejores hombres. Sí. ¿Sí? Entonces, claro, estaban produciendo obra intelectual. Estaba la revista, estaba a fondo traduciendo y traduciendo. Sí. La obra de Max Weber es un hito en la historia mundial. Ni siquiera en cualquier otro país había publicado Historia de Sociedad como se editó aquí en México. ¿Sí? En fin, hay publicaciones, muchas cosas muy importantes, y luego no se nos olvide también que hay dos institutos que hoy los tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que empezaron a funcionar bajo el patrocinio de la Casa de España y después del Colegio de México, que son orgullos continentales, como tú dirías, o quizás universales: el Instituto de Química y el Instituto de Investigaciones Biomédicas. ¿Sí? Ahí llegaron verdaderos promotores también y verdaderos impulsores de la química y de los estudios biológicos, ¿no? Porque la Casa de España no estaba pensada para una institución de ciencias sociales. Ese diseño lo van a hacer después, sobre todo por 1941 y 1942, cuando el problema del dinero. Entonces don Alfonso decidió, fue, digamos, una política como presidente de la Junta de Gobierno, ya tener un carácter de ciencias sociales, y fue cuando el Instituto de Investigación, los institutos que acabo de citar pasaron a la universidad, se creó, ya se había creado el Centro de Estudios Históricos, ¿verdad? Y empezó... Como espejo del de Madrid. Más o menos. Bueno, con inspiración, ¿no? Sí. Con inspiración, sí. Claro. Bueno, sí, además hay que decirlo, pues oye, se funda el 14 de abril. O sea, ¿cómo se llama? ¿El Centro de Estudios Históricos? Sí.
O sea, nada más las fechas lo dicen Imposible, todo, ¿no? no es coincidencia. ¿No? Y luego está Silvio Zavala como Silvio su primer Zavala. director, y don Silvio se educa con uno de los grandes americanistas, que es Rafael Altamira, ¿sí? Y Rafael Altamira también va a tener en su periplo por América Latina en los años 9-10 una gran experiencia, que cuando llega a España, pues nada menos que va a abrir los horizontes para sus estudios americanistas, ¿verdad? Y se desborda justamente en este entusiasmo. Cuando llega don Silvio a España en los años 1931 y empieza a trabajar con don Rafael, el americanismo de Altamira ya está acendrado, y él también es uno de los que hablan y dicen es que América es una cosa que debemos prestarle atención desde España. Alberto, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer un corte y estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, estamos de vuelta. Estas son las evocaciones requeridas de Jesús Silva Herzog. Estamos con Alberto Enríquez Perea y Marcos Águila. Y bueno, pues es que es importante, es imposible que como todos son gigantes, ¿verdad? Saltamos de uno a otro y entonces, pero bueno, en fin, yo recuerdo que esto me lo contó Manuel Camacho en una entrevista, que a su vez él le preguntó en Estados Unidos a alguien que no me dio el nombre, le preguntó en qué lugar y en qué momento de la historia a ti te hubiera gustado haber vivido, ¿no? Al americano, le preguntó Camacho, y el otro hombre le respondió, en México en 1939. O sea, en la época del cardenismo, digamos, ¿no? Sí, para situarse. Era la época en la que él le pareció que México estaba proyectándose con una potencia. Por eso la herencia cardenista es histórica, es parte de la historia universal, de hecho, ¿no? Ahora que comentabas del Colegio de México, aquí en el anexo del libro que tú compilas, Alberto, hay el texto que lee Alfonso Reyes en la aparición del primer número de Cuadernos Americanos, en esa cena, en ese restaurante céntrico, y dice algo aquí muy interesante, Reyes, hablando de la responsabilidad de América. Dice, pero América tiene que desenvolver esta obra de cultura en forma y manera de diálogo. América no está organizada según una sola concepción del mundo. Tiene que haber un cambio y una nivelación axiológica. ¿Cuál es la parte del diálogo que toca a nuestras repúblicas? Sin duda la elaboración de un sentido internacional, de un sentido ibérico y de un sentido autóctono. Explica lo internacional y dice, en cuanto a la herencia ibérica, que nos fue otorgada como un don de la historia, mucho habría que decir. Podría en rigor prescindirse de algunas obras culturales de Europa que no han hecho más que prolongar las grandes líneas de la sensibilidad o del pensamiento. De lo ibérico no podría prescindirse sin una espantosa mutilación, de suerte que lo ibérico tiene en sí un valor universal. No se lo confunda con tal o cual estado institucional, con tal o cual régimen de gobierno que, como todos, ha gozado apogeos y ha padecido decadencias políticas. Lo ibérico es una representación del mundo y del hombre, una estimación de la vida y de la muerte fatigosamente elaboradas por el pueblo más fecundo de que queda noticia. Tal es nuestra magna herencia ibérica. Luego dice, por lo que hacen las tradiciones autóctonas, nos corresponde el incorporar a inmensas masas humanas en el repertorio del hombre y distinguir finamente lo que en tales tradiciones hay de vivo y de perecedero, de útil y hermoso y de feo e inútil, pues no todo lo que ha existido funda verdadera tradición, y los errores, tanteos y azares de la naturaleza y de la historia no merecen necesariamente el acatamiento del espíritu. Tal es la fase más delicada de nuestra misión terrestre. Bueno, aquí además está Cuadernos Americanos y el otro proyecto es Repertorio Americano de García Monge, que también es otro gran proyecto continental, digamos, ¿no? Así es. Repertorio Americano, en efecto, es una gran revista que empieza por los años 20 y de un hombre extraordinario, ¿no? El maestro García Monge. Y fíjate que la relación entre Alfonso Reyes y García Monge yo creo que ha sido poco estudiada, pero que valdría la pena verla desde el punto de vista de ese intercambio continuo que hay entre ellos, porque sí es también una publicación continental. Ahí encuentras cosas de
de todos los americanos, de los más conocidos, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Alfonso Reyes, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, etcétera, Jesús Silva Gerso, en fin, es una revista modesta, no es Cuadernos Americanos, que es muy elegante, muy bien hecha, o sea, es una gran revista, ¿no? Pero tiene también unos alcances verdaderamente extraordinarios. Y yo creo que si algún día se estudian estas dos figuras pueden salir cosas muy interesantes, y sin olvidar a Jesús Silva Gerso. Claro. O sea, porque bueno, don Alfonso tiene un estatus también continental, universal. Por ejemplo, lo que tú estabas leyendo de Alfonso Reyes, carambas, es una cosa extraordinaria en el pensamiento americano, ¿verdad? Y en el caso de don Jesús Silva Gerso también lo tiene, ¿no? Y yo creo que cuando hay necesidad de apoyo para repertorio americano, volviendo a esta gran revista de Costa Rica, fíjate que don Jesús siempre se la brinda. Don Jesús fue un hombre también muy generoso. Cuando García Monges, es que aquí está otra cosa que no sé si valga la pena meternos a esta cuestión. Fíjate que, y eso lo comentábamos fuera de cámaras, todos esos hombres generalmente fueron hombres muy sencillos, muy humildes y con poca fortuna económica, ¿sí? Y García Monges, si tú ves, es igual. Es un periodiquito que se edita en Costa Rica, que se paga por suscripciones, y en los años 30 o 40, que es cuando sufre una época bastante pesada, aquí don Alfonso, Daniel Cosío Villegas, etcétera, los ayudan con suscripciones, ¿sí? Y los envíos, claro, son muy modestos en el apoyo, $50 que se le da para el apoyo a la revista, etcétera, ¿no? Y don Jesús siempre está pensando en cuánto va a venir García Monge a México para que conozca y se le dé algún apoyo o alguna ayuda que requiere, porque es un espíritu, claro, combativo, pensando en América, pensando en Costa Rica, en la democracia americana, etcétera, pero también que sufre mucho por la cuestión de que no tiene, digamos, ni siquiera la suficiente cantidad de dinero como para poder seguir con su repertorio americano. Entonces don Jesús Silva Gerso siempre está dispuesto a brindarle todo el apoyo. Entonces hay cartas entre ellos verdaderamente extraordinarias. ¿Está también editada esa correspondencia? No, donde está esa calidad humana, sí, claro, ¿no? Esa calidez, esa cercanía, ese sentimiento entre ellos de que América es una, diferentes, vamos, nadie está diciendo de que todos somos iguales y toda la cosa. Por eso es muy bonita esa parte que tú leíste de Reyes, ¿no? Una cosa importante que hay que reconocer: en América hay sus diferencias, ¿sí? ¿No? Pero que sobre eso se va a construir justamente algo que puede ser duradero y muy importante. Ahora, yo quisiera tocar con todo, perdón, aquí un punto que es importante, la cuestión del petróleo. Claro, sí. Sobre todo porque ya no sé cuánto tiempo espera, pero pues sí. Porque justamente, fíjate que también Reyes, igual que don Jesús Silva Gerso, van a tener una participación muy importante, ¿no? Don Jesús, ¿cómo se llama? Yo recuerdo aquella cosa de que llegó en marzo de 1938 a Washington y va a ver al embajador Castillo Nájera y le dice: oiga, fíjese que pienso que va a haber expropiación. Y dice Castillo Nájera, una expresión. Chingadazos. Dice, ¿cómo va la cosa? Y dice, bueno, pues va a haber intervenciones importantes. Sí. Bueno, eso se puede negociar, pero puede haber expropiación. Y dice, chingada, entonces va a haber chingadazos. O sea, esa es una cosa importante en donde realmente quizás ahora, porque también estas cosas que decía Marcos, la situación ha cambiado, a veces no valoramos nuestro pasado o lo tomamos muy a la ligera, pero lo que costó el petróleo, ¿no? La expropiación petrolera, y después pelear por la expropiación petrolera, en donde Silva Gerso va a jugar un papel muy importante, sí, sobre todo en las negociaciones para el finiquito de esta expropiación,
Y la ida de Alfonso... Pero desde antes, ¿no? Ah, sí. O sea, decisivo el Sí, papel de Zucca Herzog en la elaboración del dictamen exacto, que condujo a la expropiación. Así es. De hecho, el haber tomado, digamos, la batuta respecto de la comisión que redactó ese dictamen en un tiempo récord, ¿no? Sí. Juntó, entiendo que a 60 especialistas, y trabajó 14, 16 horas diarias, ¿no? Entonces, esa decisión es interesante que haya sido escogido él, porque él ocupaba un rango relativamente menor en la estructura institucional, pero tenía el antecedente, trabajando en los ferrocarriles, de haber elaborado estas primeras estadísticas bien hechas, bien construidas, y no solamente en el terreno del petróleo, sino en el terreno más amplio de la economía mexicana. O sea, conocía a fondo la agricultura, lo que había de industria, y sabía la importancia decisiva que tendría una decisión de esta magnitud, y no nada más como economista, sino como político, que también fue. De tal manera que sí es decisivo. Creo que vale la pena aprovechar, ligarlo con el tema de la honradez que se mencionaba en alguna de las lecturas que hiciste. Ya avanzada edad, y él con la vocación que tuvo como profesor de economía y como profesor de pensamiento, historia económica, es uno de los promotores iniciales de la historia económica, en una reunión dentro de la facultad decidió dar a conocer algo que no había dicho con anterioridad, que fue el hecho de que intentaron sobornarlo. O sea, hubo no solamente digamos, presiones de otra índole, sino específicamente él le dio a un representante de las compañías extranjeras una audiencia, ¿no?, para observar el otro punto de vista. Total que el hombre llegó y le dijo, bueno, pues si podemos influir un poco en el cambio de la orientación del estudio que se está realizando, usted podría contar con un maletín lleno de billetes, ¿no? Entonces, claro que Silva Herzog le dijo que se diera la vuelta y entrara por donde había salido lo más rápido, saliera por donde había entrado, y eso da cuenta de la postura, ¿no?, de hombres del calibre de él, que nunca se corrompieron, de los que tanta falta se y que tenemos tanta urgencia, ¿no? Pero fíjate, aquí hay otro rasgo, Marcos, que es lo que también deberíamos de insistir, sobre todo cuando se nos dice que México es un país prácticamente de bandidos, ¿no?, y que siempre ha habido todo este tipo de corrupción. Yo diría lo contrario, o sea, siempre ha habido hombres honestos, honrados, honradísimos, ¿no?, y que la prueba es de los hombres que estamos hablando, y que han sido esa minoría, ¿no?, o esa gente que se ha aprovechado de puestos públicos o no públicos, etcétera, ¿verdad?, y que en todo caso han enlodado todos estos nombres de esos personajes que realmente han hecho historia e hicieron la gran historia mexicana, ¿verdad?, y que no los otros, en los que estamos casi a diario diciendo que esos son los verdaderos héroes nacionales, casi decir que son los héroes nacionales, y los héroes nacionales son estos. Son estos, claro. ¿Sí? Entonces, eso hay que decirlo insistentemente, porque en toda la historia de México siempre lo encontramos. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama la atención es la muerte de Ignacio Ramírez. Cuando muere Ignacio Ramírez, muere pobrísimo, ¿no? El ministro de la Suprema Corte de Justicia no tenía dinero, no se podía pagar el sepelio. El gobierno de Díaz fue el que hace todo lo posible para que se sepulte de la manera que se merecía, exactamente, ¿verdad? Y es uno de los cortejos fúnebres más importantes, justamente por lo que representaba Ignacio Ramírez, ¿no? Honradez del ministro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es extraordinaria en la historia de México este tipo de gentes, ¿eh? Y no es la primera vez que lo tenemos, siempre ha habido. Entonces, cuando se habla de la corrupción mexicana, habría que verlo, sino también hay otros intereses en la cual quieren sin negar lo que no haya, claro, ¿verdad? Pero que hombres honestos, hombres honrados, desde el padre de familia que lucha diariamente por darle de comer a sus hijos, hasta quizás intelectuales, empresarios, etcétera, que también tienen esa vocación, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay un cambio en la balanza, ¿no? Yo creo que el peso de los factores
éticos y de perspectiva de la Revolución Mexicana, sí dio una especie de curva. Entonces, a este grupo, esta generación, que valdría la pena también pensar en eso, ¿no? De estratos generacionales que cargaron sobre sus hombros parte de la construcción de un México moderno, hoy están en una situación de desbalance. Sí los hay, la gran mayoría de los mexicanos no tenemos más remedio que ser honestos, digamos, ¿no? O sea, yo todavía me resisto, Marco, a pensar eso, a pesar yo pienso que... Pero sí, creo que en las altas esferas y la presión de los grupos de poder y de poder económico es más complicado hoy, me parece. ¿Más complicado hoy? Más complicado hoy el conservar la verticalidad. ¿A qué me refiero? Hoy, más que antes? Más que antes porque creo que un factor nuevo es la pérdida de proyección política, digamos, de convicción de que tú formas parte de un equipo, de una generación que está haciendo algo por tu país. Y hoy más bien lo que tenemos es, hay que aprovechar, tenemos un sexenio, ¿no?, que viene desde el presidente Caballero, y sin desconocer que hay esfuerzos institucionales de construcción como el Colegio de México, como el Fondo de Cultura, que son pilares en el terreno cultural, pero particularmente en el terreno económico, y yo diría específicamente en el ángulo bancario y financiero, donde las oportunidades son muy, muy fuertes, muy pesadas, y los cañonazos son de más de 50,000 pesos. Sí. Bueno, yo todavía, ahí no creo que hayamos llegado a tal grado. No dudo de que sean hoy, en lugar de 50 millones, 50,000 pesos, 50 millones de dólares, no más. Pero yo creo que sí, hay esta cosa que es tan difícil de poder, ahora sí, enderezar, o decir, bueno, sí hay, y sí ha habido, y seguirá habiendo también gente honesta, que viva de su trabajo y que, esté pensando y haciendo cosas por el país. Sí, no, claro. Claro que la corriente, como tú dirías también, cuando hablando de los economistas de la UNAM, o de los economistas que vienen de las escuelas públicas, ¿verdad? Hay una gran marejada, ¿no?, que no pueden o no se ha abierto una nueva brecha, pero yo creo que o me resisto a creer que estemos tan desamparados, ¿no? O sea, creo que todavía... A lo mejor lo que sí es un cambio de perspectiva desde el punto de vista de facultades, digamos, de las facultades universitarias, porque es la facultad de Historia, la de Economía, la de Filosofía, y ahora todo está en la Facultad de Negocios, ¿no? Ándale, sí. En la Administración de Negocios, ya. Sí. Entonces ya todo está gira en torno de eso, ¿no?, me parece. Y estos hombres estaban desde otra perspectiva, la histórica, la política, la ideológica. Sí. El peso de la ideología era muy fuerte. Sí. Bueno, hoy también. La ideología también. Pero no la nacionalista. Ah, bueno, ya. Claro. Sí. No sé cuánto tiempo nos queden. Uy, no, ya nos tenemos que ir. Quería preguntarte algo sobre la edición de las obras completas. ¿Cuántos tomos son, por lo menos? Dime. Bueno, la edición de las obras completas de don Jesús Silva Gerso se están proyectadas para 22 tomos. 22 tomos. Sí. Wow. En este momento hay 13 tomos, están en imprenta 2, y a partir del próximo año seguramente se irán saliendo los 7 tomos que faltan, ¿no? Ahora, como siempre en una investigación se pueden encontrar con verdaderos hallazgos, ¿no? Entonces, por lo menos son 22 tomos. Y esto lo hizo prácticamente ciego Jesús Silva Gerso, bueno, sí. Con 60% de su visión, o sea que era todo es otro ejemplo, ¿no?, de esa entereza y de esa apuesta por el país, ¿no? Que eso es lo notable. Por eso te decía que cuando uno ve estos ejemplos de estas personas, pues es muy importante justamente por eso, porque dice uno, limitado, sí, sin embargo con un espíritu, pero verdaderamente impresionante, que hoy justamente, a lo mejor volviendo a esta idea, nos hace falta para seguir adelante cuando casi todos nosotros contamos con todas nuestras facultades, ¿no? Entonces es un ejemplo de una verdadera dedicación, no solamente al estudio, sino a algo importante que no se nos debe de olvidar, que es México.
¿no? Si nosotros no estamos pensando en México como esos hombres, justamente por eso muchas cosas se nos van de la mano. Entonces, ¿qué es México? ¿Para qué queremos a México? ¿Dónde lo debemos situar a México? ¿Dónde debe estar México, no? Bueno, para ellos estaba clarísimo, en el primer sitio. No tenían duda. Sí, sí, eso es. ¿No? Bueno, nos tenemos que ir. Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Marcos. Gracias. Bueno, pues nos vamos. Estos fueron las evocaciones del estoico americano que fue don Jesús Silva Herzog. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Herzog. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, tengo mucho gusto en presentar a nuestros invitados. Alberto Enríquez Perea, quien nos acompañó para hablar de otro gigante, que fue José Vasconcelos. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mael? Muy buenos días. Alberto es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y un hombre también dedicado a la investigación de la edición de grandes figuras como Alfonso Reyes, Jesús Silva Herzog, María Zambrano por otro lado, y él está a cargo de la edición de las obras completas de Silva Herzog en el Colegio Nacional. En el Colegio Nacional. Entre otras, ¿verdad? Porque ahora hablaremos de otros proyectos que están en marcha. También nos acompaña Marcos Tonatiuh Águila. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Marcos es profesor en el, a ver si le digo bien, Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Correcto. Aquí en la Ciudad de México. Tenemos pues las dos perspectivas, la perspectiva de la trayectoria intelectual y política y la parte, digamos, de el vector económico de Jesús Silva Herzog, que don Jesús pues fue uno de los pilares de la economía mexicana junto con Cosío Villegas más o menos, ¿no? Bueno, ambos se reclaman fundadores de la Escuela de Economía que conocemos hoy como Facultad de Economía de la UNAM. Aunque en realidad parece más sólida la interpretación de don Jesús, que dice que en una ocasión en la ciudad de Tasco se reunieron tres conocedores de la situación económica de México y que reclamaban la necesidad de economistas formados. No existía una escuela y allí, por allí de 1928, noviembre de 1928, en Tasco, en una reunión, decidieron Mesa Andraca, que fue más bien un promotor de la agricultura en México, y don Jesús, junto con un personaje que en este momento no viene a la cabeza, la convicción de iniciar una escuela de economía para proveer de los cuadros necesarios para el proyecto revolucionario, cosa que no se concretó sino más tarde. Más tarde. Sí, pero lo que dice Marcos es importante, porque no hay que olvidar que estamos en plena etapa de lo que se ha llamado el desarrollo ya y la parte de la estabilización de México. En 1917 termina, digamos, como un dato importante, la lucha armada, y con ello empieza una nueva era, con la Constitución de 1917. De 1917 a 1928, pues hay 11 años, no tan tranquilos, ¿no? Está el asesinato de Carranza, el gobierno de Obregón y Calles, el asesinato también de Obregón, hay todavía movimientos muy importantes como el de la Huertista, ¿verdad?, el escobarista, etcétera. Entonces, todavía no hay una tranquilidad en el país y se necesita al mismo tiempo también, y esto es lo importante de esta generación, que viene desde la época de Vasconcelos, con el propio Vasconcelos, Pellicer, Eduardo Villaseñor, Daniel Cosío Villegas, Samuel Ramos, ¿no?, de que sí están viendo de que ha pasado ya la época violenta y que se necesita la construcción ya de un país. Jesús Silva Herzog nace en San Luis Potosí en 1892 y muere en la Ciudad de México en 1985. Pocas figuras como él en México en el siglo XX lograron organizar su vida en función de virtudes fundamentales como los de la firmeza, la honradez,
la valentía y la gran pasión intelectual. Además de ello, y esto hace de él un caso excepcional dentro del mausoleo de gigantes del que forma parte, de gigantes mexicanos y americanos del que forma parte, Jesús Silva Gerso fue prácticamente ciego durante toda su vida. Solamente llegó a lo mucho a tener el 60% de su vista cuando mejor le fue, así que fue prácticamente un hombre ciego, y con ese grado de visión fue un hombre que lo leyó también prácticamente todo. Director de uno de los proyectos intelectuales más fascinantes del continente y de España también, que es el de Cuadernos Americanos. El programa de hoy vamos a dedicarlo a conocer las evocaciones de don Jesús Silva Gerso. Esto es Plaza de Armas, quédese con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otro programa de Plaza de Armas. Estos son las evocaciones requeridas de Jesús Silva. Y por eso el nervio también de José Villegas para crear instituciones tal como lo hizo don Jesús, ¿no? Así es. Él cuenta en sus memorias que porque también debe saber que Jesús Silva Gerso fue revolucionario de pies a cabeza, y además, quizá lo más difícil, que creo que lo menciona en sus memorias, fue revolucionario ya en el gobierno, que es un poco el gran problema, ¿no? Cómo mantener, digamos, es un gran salto. Un cuadro de principios fundamentales, hecho gobierno, cómo mantener la, digamos, la claridad de esos principios. Y cuenta sus memorias que él se hizo de izquierda con Eulalio Gutiérrez. En la Convención de Aguascalientes en 1914, que sepanse también que fue el gran historiador de la Revolución Mexicana, con su breve historia de la Revolución Mexicana. Yo quisiera regresar al punto de las pequeñas reuniones y sobre todo a esta noción de que había que construir instituciones a partir de situaciones muy modestas. Sí, ¿no? Así es. Entonces había que trabajar sobre las rodillas, y en el caso particular de la construcción de una base económica, porque cualquier economista sabe que no se puede hacer economía sin números, y resulta que después de la revolución casi no había números, a diferencia del porfiriato, que había tenido el tiempo suficiente para construir una estadística sólida. Por ejemplo, los censos ya hacia el final del porfiriato que son obras estatales complejas, están muy bien hechos, muy bien llevados, pero los censos se van a la basura con la revolución. País sólido en todos los sentidos. Entonces, bueno, se empiezan a crear instituciones económicas. Marcos ya nos dirá sobre este aspecto, pero que justamente don Jesús y otro grupo de mexicanos están preocupados, primero por la cuestión de instituciones económicas, y después, bueno, también crear profesionistas, porque hace falta, ¿no? Y este es lo importante de don Jesús y esta generación, de que van formando, son formadores de instituciones, a diferencia de hoy que son destructores de instituciones, ¿sí? Están creando, viendo la necesidad de qué se requiere el país, qué es lo que se necesita y urge, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo también, así como decía Marcos, de las reuniones pequeñas en un lugar determinado donde se empezaba a hacer análisis económico y empezaron las estadísticas. Don Jesús es pionero de las estadísticas, ¿no? Entonces, si uno ve de esa manera de la necesidad del país de salir adelante por esta época tan violenta, tan dura de la Revolución Mexicana, y además las secuelas que hubo, bueno, se va todavía a comprender la importancia de estos hombres que estaban viendo, por un lado el país y por otro lado de ver qué crear para seguir adelante, ¿no? Hay y esto lo comenté en un programa que realizamos sobre el Ateneo de la Juventud, con un nuevo grupo de jóvenes que organizaron un ciclo de conferencias. Recuerdo ahí en la correspondencia entre Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, hay una carta
hermosa por el nervio que se ve que tenía Cosío Villegas, y le dice a Reyes, usted y yo no somos iguales. Se refería en términos generacionales, porque claro. dice, a nosotros tenemos el peso de la revolución y de qué vamos a hacer con ella. Así es.